Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 31 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Fiscalía le solicitó al Interpol tramitar la circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, para hacer efectiva la orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Bucaramanga amanece sin alcalde. El Consejo de Estado en las últimas horas anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. Los demandantes denunciaron que Beltrán en campaña respaldó a 4 aspirantes al Consejo de Bucaramanga de distintos partidos cuando su deber era apoyar a los candidatos inscritos por el partido Colombia Justa Libres. El Consejo de Estado dejó firme la elección de la fiscal Luz Ariana Camargo tras negar la demanda de nulidad electoral y concluyó que el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia se ajustó a la Constitución. El alto tribunal desestimó los argumentos de los demandantes, quienes alegaban irregularidades en la conformación y modificación de la terna y la renuncia de una de las aspirantes. También el Consejo de Estado dejó en firme la elección del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo. El alto tribunal negó las pretensiones de la demanda que buscaba apartarlo del cargo. Las autoridades ofrecieron hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por los disidentes de las FARC responsables del atentado terrorista con camión bomba que dejó 6 personas asesinadas, entre ellas una mujer en estado de embarazo, 76 más heridas, entre ellas 8 menores y 2 capturados. La capital del Valle amaneció militarizada. En las últimas horas el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad, instaló un puesto de mando unificado y descartó declarar la conmoción interior en el suroccidente del país. 12 policías asesinados y 4 heridos es el saldo del ataque a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional que fue derribado por las disidencias de las FARC en zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Cuando aventaba labores de erradicación y estaba trasladando personal, en la zona continúan los combates con tropas del ejército. La canciller Rosa Villavicencio se reunió en las últimas horas con su homólogo peruano, Elmer Salcedo, en desarrollo de la cumbre amazónica que se desarrolla en Bogotá. Tras el encuentro se confirmó que el próximo 11 y 12 de septiembre se realizará en Lima una comisión para la inspección de la frontera entre ambos países a propósito de la disputa territorial por la isla de Santa Rosa. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, solicitó el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el sector ambiental. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa. Bienvenidos, buenos días. Son las 5 de la madrugada, 34 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer viernes 22 de agosto, día de luto para Colombia por cuenta del terrorismo que volvió, que nos mete a meter en esta condición trágica de paranoia. Ojo con el carro, ojo con los helicópteros. La última cifra es de 12 policías muertos en el ataque con drones en el departamento de Antioquia. En total, 80 heridos, 18 personas muertas en esta jornada de luto para Colombia. Bienvenidos, noticias, pero también a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Es solo un formalismo, usted sabe. Paranoia por cuenta del terrorismo que se roba, por supuesto, toda la atención en las redes sociales, en numeral Cali, numeral Fuerza Pública, numeral Amalfi, numeral Guerrillero, numeral Petro, numeral Paz Total y numeral Renuncie. Todas las imágenes terribles de lo que ocurrió ayer en Cali, producto del terrorismo de la disidencia de las FARC, el taxi que quedó completamente destrozado, la historia de la mujer embarazada, Néstor, que fue asesinada por la disidencia, que es una de las víctimas, los niños que cayeron en ese atentado terrorista, los ancianos. Es tendencia, numeral Renuncie y numeral Petro, por cuenta, Néstor, de un extracto que quiero que lo escuche usted y los oyentes, un extracto de una entrevista que el entonces senador Gustavo Petro dio en el 2021, cuando era candidato a la presidencia de la República y hablaba, daba su diagnóstico.
en donde él mismo decía que iba o quería en ese momento como candidato ser elegido para hacer la paz. Claro. Y decía, si no hago la paz, me tumban o renuncio. Escúchelo, es un fragmento muy corto, pero es lo que está circulando ampliamente en las redes sociales. Se vuelve viral, por supuesto, bajo las condiciones de lo que él prometía y el resultado de su paz total. Este es el presidente Petro en una entrevista con la revista Semana en el 2021. Mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Además, yo mismo renuncio porque no sirve. Yo mismo renuncio, es la sentencia del presidente, y por eso hoy le están pidiendo la renuncia. Porque no sirve. Y entonces entiendo que después ahora todos los políticos dicen una cosa en campaña. Entiendo que la pregunta es, bueno, ¿y cuándo el presidente cumplirá su palabra de renunciar después de lo que dijo? Obviamente es un video manipulado, manejado, organizado, orquestado con fines políticos, pues de cobrarle al gobierno. Pero es una promesa que él hizo y es una promesa que esta mañana y desde anoche le están cobrando al presidente. Como estamos en campaña electoral, les sugiero a quienes son candidatos que vean que la lengua termina siendo el azote. No lo vaya a decir que no es muy lo digo, temprano. pero ya ustedes Entonces, saben cómo Néstor, es el viejo y conocido refrán. Para finalizar con este tema que es triste, que es doloroso, es tendencia numeral guerrillero por las fotografías que anoche también publica el presidente Petro de Sebastián, que es uno de los capturados. Lo coge la comunidad segundos después de ese atentado y son fotografías de él posando junto a Jacobo Arenas, vistiendo camuflado y que muestran los rasgos de su personalidad y su militancia, o por lo menos afinidad con la guerrilla de las FARC. Otras dos tendencias, ya para despedirme, Néstor, que no tienen que ver con el terrorismo, son numeral Hernán Torres, numeral Millonarios y numeral Dumec Turbay, por cuenta, Néstor, de las especulaciones que hay alrededor de quién va a ser el reemplazo de David González. Todo esto arranca con una declaración que da el alcalde de Cartagena al Universal diciendo que había hablado con Torres y que él le había dicho que no, que muchas gracias, que ya no iba para el Real Cartagena porque le había dado el sí a Millonarios. Entonces muchos están especulando, hablando de cuáles son las condiciones. Torres, que ya había estado en Millonarios, en qué condiciones va a regresar a Millonarios. No solo fue técnico de Millonarios hace casi más de 10 años, sino que fue campeón con Millonarios. Después llegó un nuevo dueño y lo primero que hizo increíblemente fue echar a Hernán Torres. María Camila, gracias. Sobre la historia del terrorista que fue capturado, que termina linchado, un operativo ciudadano, por supuesto, ejemplar. Ese hombre, antes muy valiente, posaba en fotografías con la cúpula de las FARC. Y esa imagen, la que publica el presidente Petro, es la que confirma que se encuentra a disposición y a buen recaudo de las autoridades. Termina el hombre en un andén de Cali, ayer después del atentado, vomitando sangre después de haber sido golpeado, medio linchado por los habitantes en esa zona, en la capital del Valle del Cauca. Javier Segura. Hola, Néstor, buenos días. Efectivamente, las autoridades confirmaron la captura de dos presuntos integrantes de la columna Jaime Martínez, vinculada a la estructura conocida como Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco. Uno de esos detenidos fue identificado con el alias de Sebastián, oriundo de Corinto, en el departamento del Cauca. Alias Sebastián fue capturado por la comunidad en el sitio del atentado. Al intentar escapar del sitio, fue entregado de manera inmediata a las autoridades, pero antes de esto recibió golpes por todos lados. La gente con ganas de lincharlo, con ganas de venganza, con ganas de cobrarse lo que pasó ayer en la ciudad de Cali. Escuchemos el momento. Una bomba en la base aérea, una bomba en la base aérea. La Fiscalía confirmó que junto a él fue detenido otro hombre cuya identidad aún no se ha revelado públicamente, y ambos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías. El presidente Gustavo Petro vinculó este atentado con la llamada Junta del Narcotráfico, término que utiliza para referirse a una presunta red criminal transnacional que controlaría rutas de cocaína en el Catatumbo, Venezuela y los Llanos Orientales. En su cuenta de X escribió lo siguiente el presidente: este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali, con camión bomba capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Este es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC dirigidas por alias Marlon, subordinado de la Junta del Narcotráfico. Pues efectivamente las autoridades están ofreciendo una recompensa inicial de 400 millones de pesos por información sobre los responsables y los posibles de este atentado, y también la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, informó que el departamento estaba aportando otros 400 millones de pesos de recursos, lo cual suma
800 millones de pesos, mientras se sigue el proceso de judicialización de alias Sebastián, que como usted dice, era seguidor del comando central de los máximos jefes de las disidencias de las FARC. Ese Sebastián es el capturado. Gracias, Javier. El presidente Petro estaba en Valledupar en un acto de entrega de tierras cuando se informa alrededor de los atentados terroristas, el de Amalfi en Antioquia y el de Cali en el departamento del Valle del Cauca, y desde allí anuncia la modificación, que este es el gran fracaso de su gobierno alrededor de la paz total. El presidente, que a estos grupos los ha consentido, ha intentado hablar con ellos, los graduó como interlocutores políticos, ahora pide que el mundo los vea como organizaciones terroristas. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. Y a estos, los disidentes de las FARC, los de Calarcá y los de Iván Mordisco, el presidente Petro los había graduado como interlocutores políticos, ambos en desarrollo de ese concepto de paz total, que demuestra, por otro lado, los errores que se cometieron alrededor de la reincorporación. Estos son hombres, en teoría, desmovilizados en el proceso del 2016, con quienes el gobierno ya cedió, a quienes el gobierno les había dado la concesión del perdón producto de ese acuerdo de paz. 10 años después de la negociación con las FARC, la declaración del exministro y jefe del equipo negociador de la época, Humberto de la Calle. Yo creo que fue un error haberle regalado a los ilegales los ceses de fuego. El cese del fuego es una de las decisiones cruciales en una mesa de negociación y exige un condicionamiento y la entrega de las armas. Realmente el gobierno viene entendiéndose con estas organizaciones sin un marco jurídico y además sin ningún condicionamiento. Los llamados acuerdos parciales son una invitación a no entregar las armas, a seguir buscándole ventajas a la mesa de conversación. Ceses al fuego que se convirtieron en paisaje porque se desmovilizaron, se rearmaron y volvieron a recibir ese premio del cese al fuego con todos estos grupos, inclusive los disidentes de las FARC o el ELN o el Clan del Golfo, todos detrás de la nueva escalada de violencia que se mete en la campaña electoral y va a ser tema para las elecciones del año entrante. Sobre ello, el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe. El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional. Desde ya la necesitamos urgentemente. O derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional. Y la mezcla de terrorismo y de elecciones, por supuesto, nos devuelve casi 30 años a la situación que teníamos a finales de los años 90. La candidata presidencial, exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Presidente Petro, entiéndalo de una vez por todas. Su política de paz total ha sido un caos, ha sido nefasta para la seguridad de los colombianos y de nuestra fuerza pública. Ha envalentonado al crimen organizado, que atenta contra la gente, la extorsiona y un petrista, Camilo Romero, exgobernador de Nariño. La violencia la superaremos en Colombia, llegará la seguridad el día que derrotemos el narcotráfico. Y esa ha sido nuestra historia eterna y permanente, casi que un ciclo trágico. No puede ser que nos propongan lo mismo que nunca nos dio resultados. 50 años. 5:45 minutos y el candidato exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Policías muertos en Amalfi, civiles muertos en Cali, drones, bombas, la paz total, el terror total. Mientras tanto, el presidente elucubrando, disvariando, hablando cualquier cantidad de cosas. Primero, no es capaz de dar unas condolencias. Segundo, no sabe que la seguridad es el gran problema de Colombia y no le importa. Presidente, 5 de la mañana, 46 minutos.
pronunciamientos otra vez sobre el nuevo terrorismo, el viejo nuevo terrorismo en la historia de Colombia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues varios expresidentes y exmandatarios regionales y locales se han pronunciado sobre los ataques terroristas que se registraron en las últimas horas en Antioquia y en el Valle. El expresidente Juan Manuel Santos manifestó su solidaridad con la fuerza pública y con las víctimas de los ataques y señaló: es urgente implementar una política de seguridad efectiva. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo, pero también desde la coalición La Fuerza de las Regiones, conformada por exalcaldes y exgobernadores que aspiran a la presidencia, se pronunciaron sobre el tema, asegurando que Colombia está derramando sangre. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Rechazo total a los atentados en Cali y en Antioquia. Solidaridad con la policía y con nuestra Fuerza Aérea. Esta es una demostración más del fracaso de la paz total. La seguridad y la tranquilidad de los colombianos tiene que ser prioridad del próximo presidente de Colombia. El expresidente Iván Duque también se pronunció por estos ataques terroristas, asegurando que hoy más que nunca se necesita la presencia de la autoridad y de un gobierno que no sea permisivo con los violentos. Y agregó: Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino. Mateo Piñeros, Blue Radio. Y Estados Unidos acercándose a estos grupos de narcotráfico, sigue la flotilla que debe llegar en algún momento. Se le perdió el rastro, no hay información dónde se encuentra esa flotilla norteamericana, los portaaviones, los cargueros que están allí llevando miles de hombres, acercándose especialmente hacia Venezuela. Novedades desde Washington a esta hora 5:48, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y al ruido por el despliegue militar hay que sumarle la incertidumbre y hermetismo por parte del Pentágono, que no comparte detalles de los desplazamientos de sus destructores y si ya están en posición como se suponía que debían estar. Los dos buques que sí llegaron ya son dos cargueros de la petrolera estadounidense Chevron, con petróleo venezolano a las costas estadounidenses y que deben descargar en Port Arthur, Texas, y en Nueva Orleans, en Luisiana. Estos son los dos primeros buques con petróleo venezolano que llegan bajo la licencia nueva dada por el gobierno Trump a Chevron para que continúe extrayendo petróleo en Venezuela. En todo caso, lo que sí es cierto es que en medio de este posicionamiento militar y una escalada retórica por parte de Estados Unidos, porque recuerda que Maduro y su régimen son unos narcoterroristas que se han aliado con las FARC y el ELN, el régimen venezolano está consiguiendo un respaldo de peso que llamaba la atención el silencio. China, el gobierno de Pekín está condenando el despliegue militar en el Mar Caribe. Habla la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning. 中方反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为。 China se opone a cualquier movida que viole los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y la seguridad y soberanía de un país. Nos oponemos al uso de amenazas o de fuerza en las relaciones internacionales y la interferencia de fuerzas externas en los asuntos de Venezuela, decía la portavoz. Néstor. Y la geopolítica aquí va a ser importante. Gracias, Juan Camilo. El gobierno de Venezuela está pidiendo ayuda internacional a sus socios, pero también está organizando una especie de gran cuartel militar con base en las milicias. En Caracas, Santiago Martínez. Así es, Néstor, buen día. Aislamiento o reclutamiento militar, también podemos llamarlo así, es lo que será este sábado y domingo a nivel nacional, una convocatoria en principio para la milicia, reservistas y obviamente todo el que quiera defender a Venezuela. La jornada será en cuarteles militares, en todas las plazas Bolívar y en lo que llaman bases populares de defensa integral. Decía Nicolás Maduro, quien hizo esta convocatoria, que el acto, en un acto de condecoración de milicianos, que todo esto tiene que ver para decirle al imperio que basta de sus amenazas. He convocado en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las bases populares de defensa integral a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la milicia nacional bolivariana. Sábado y domingo vamos a un proceso de alistamiento y llamado a filas milicianos, milicianas, reservistas. Esto decía Nicolás Maduro, este llamado total sábado y domingo en todos los cuarteles militares. Decía él además que esto es en respuesta tanto al momento de la captura por él, $50 millones, y también por esta llegada en cualquier momento de estos buques al Mar Caribe. Además, Nicolás Maduro también informaba que se reunirá con todo el sistema defensivo nacional para ajustar todos los planes. Néstor.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Fiscalía General de la Nación emitió en las últimas horas circular roja por César Manrique, que es otro de los altos funcionarios del gobierno Petro, volado, implicado él también, como Carlos Ramón González, en la plata robada alrededor de la unidad de gestión de riesgo. Este participó, era director de la función pública y como cercano al gobierno, a la Casa de Nariño, metió la nariz en la repartición de la plata. Plata para los congresistas, pero también plata que se robaron. De este participa, según la Fiscalía, en todo el entramado de corrupción. La Fiscalía emite circular roja al tiempo que dice la fiscal Ángela María Buitrago que la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González, ahora considerado perseguido político por Nicaragua, era un escenario previsible porque el gobierno colombiano está descartando las extradiciones como herramienta judicial en casos visibles a nivel internacional. Todo se veía venir y se veía venir precisamente porque se le abrió la compuerta para que saliera del país cuando ya había una investigación penal. Lo primero que debían haber hecho era tomar las medidas para que esas personas que eran claramente indiciarias desde el mismo momento de la investigación inicial, tuvieran las medidas para no salir del país. En este caso en particular, pues hay condiciones especiales que hacen tener en cuenta dos cosas. La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, Carlos Ramón González no va a ser extraditado a Colombia, hecho que el gobierno nacional considera inamistoso. El ministro del Interior, Armando Benedetti. La lectura que lo que está pasando en Nicaragua es que nadie puede decir que Ortega sea amigo del bien que está haciendo ahora. Ellos no se la llevan bien desde que existía el M-19 y estaban en la revolución contra Somoza. Luego, se oye al fondo al ministro del Interior, Armando Benedetti, diciendo que todo esto lo que demuestra es que Ortega y Petro, Ortega es el dictador de izquierda en Nicaragua y el presidente Petro de Colombia, no son amigos y no son cercanos, como está sugiriendo un amplio sector político en Colombia. Fue enviado a la cárcel Óscar Gómez, que es el responsable del asesinato, del feminicidio de Laura Blanco, la periodista que murió lanzada desde un noveno piso en el sector del Salitre, en el occidente de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, se trata de Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Blanco, quien fue capturado y enviado a la cárcel por el delito de feminicidio agravado. La captura de este hombre fue realizada por funcionarios del CTI aquí en Bogotá. Laura Blanco, de 26 años, recordemos Néstor, murió tras caer de un noveno piso de un edificio residencial ubicado en el barrio El Salitre. En un principio la investigación se abrió bajo la hipótesis de un presunto suicidio. Sin embargo, con el avance de las indagaciones, las pruebas apuntaron a que la joven había sido víctima de violencia de género en un contexto de relación de pareja. Incluso Cecilia Osorio, madre de la víctima, dijo que ella no hubiera hecho esto y que ella, la víctima, cayó en manos de un hombre enfermo. Después de la captura, Néstor, el juez 67 de control de garantías lo envió a la cárcel. Sobre esto habló Juan Camilo Caicedo, fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá. Aproximadamente sobre las 5 de la mañana, usted, con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada persona y aprovechando su superioridad corporal, procedió a estrangularla y sofocarla. El fiscal delegado Néstor en este caso narró incluso un episodio que habría tenido lugar en febrero de este año. Allí señaló que durante una fiesta enfrente de la familia de ella la agredió por cómo estaba vestida y después en un baño la habría agredido físicamente, Néstor. Y la lanzó del piso noveno. Gracias, Felipe. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Hablando de parejas, hay una decisión muy importante sobre un reggaetonero muy conocido, se llama BL, creo que se pronuncia así, no soy seguidor, es un reggaetonero de Medellín, el nombre verdadero es Brandon de Jesús López Orozco. Se declaró él víctima de agresiones de su pareja, ella Camila Andrea Rodríguez, que le pegaba, y él llevó el caso de la agresión de una mujer al hombre a los estrados judiciales. Sergio Barbosa.
Hola Néstor, buenos días. Un fallo judicial marcó un precedente en materia de violencia intrafamiliar al reconocer al cantante de reggaetón VL, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, como víctima de agresiones por parte de su expareja Camila Andrea Rodríguez Ascanio, conocida en redes sociales como Cara. La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, quienes son los representantes legales del artista, en el que se confirmó que el proceso administrativo concluyó con la declaratoria de responsabilidad de Rodríguez Ascanio por los hechos denunciados. Allí señalan que se deberán adoptar medidas de protección definitivas a favor de BL, garantizando sus derechos fundamentales a la integridad, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal. Además, se impusieron prohibiciones y obligaciones correctivas dirigidas a la expareja del cantante de reggaetón, orientadas al manejo de impulsos, emociones y resolución pacífica de los conflictos. El fallo también exhortó a la pareja del cantante a permitir la comunicación directa de BL con sus hijos sin la intervención de terceras personas. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5:57 y ahora la noticia económica con Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Los últimos hechos en materia de orden público en algunas regiones del país desencadenaron una ola de pronunciamientos del sector productivo colombiano muy preocupado por esta situación. Para el Consejo Gremial Nacional, el incremento de la violencia pone en riesgo inminente nuestra democracia y le exige al gobierno medidas urgentes para fortalecer la fuerza pública. Eso en representación de la mayoría de sectores empresariales, pero también hay pronunciamientos de gremios por separado. Analdex, el de los exportadores, pide planes, acciones que protejan a la población civil y el desarrollo de la actividad productiva. Fenalco culpa al gobierno de premiar a delincuentes con privilegios e inmunidad y le pide al presidente que llegue el otro año fortalecer la inteligencia, las fuerzas militares y elevar la moral de las tropas, porque dice que el actual gobierno ya no pudo. La ANDI pide al Estado tener como prioridad retomar el control del territorio. AmCham dice que 2 atentados en un mismo día son inaceptables, que la seguridad no da espera y que hay que redoblar esfuerzos para combatir criminales. Camacol pide con urgencia restablecer el orden en el país. Y es que estos hechos también alteran el libre desarrollo de las actividades productivas, por eso tantas reacciones. Los gremios rechazaron los atentados y se solidarizaron con las familias de las víctimas. Víctor Grosso, datayfx.com. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos en este amanecer de luto de terrorismo en Colombia, después de los muy graves atentados de las últimas horas en Cali y en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en donde en total hay 18 personas muertas, 12 policías asesinados que iban a bordo del helicóptero y los otros 6 que son los muertos trágicos de los atentados, incluyendo abuelos, niños, 80 heridos en Cali, que amanece militarizada. Allí hay 6 muertos, 76 heridos por cuenta del atentado de los disidentes, los mismos que se estaban acercando, que habían atacado una y otra vez en el departamento del Cauca y en Jamundí, y que ayer se metieron, como en la peor época de violencia, intentando atacar la base Marco Fidel Suárez, la base de la Fuerza Aérea Colombiana en el oriente. Hubiera podido ser un daño infinitamente mayor si estallan los 2 camiones bombas que intentaron activar. Los atentados sorprendieron al presidente Petro en Valledupar, desde donde viajó a la capital del Valle del Cauca, encabezó allí un consejo de seguridad que sesionó casi hasta la medianoche, en donde decidió que no iba a haber declaratoria de conmoción interior, que fue la información que consideró el gobierno. Lo alcanzaron a publicar, el gobierno tenía decidida la conmoción interior. Finalmente descartada, el presidente Petro dice al filo de la medianoche que van a emitir decretos y con decretos enfrentarán el terrorismo, causado por los disidentes de las FARC. Unos, los de Calarcá, que tumbaron con drones el helicóptero en Antioquia, los otros, los de Iván Mordisco, que estuvieron atacando y que atacan incesantemente, dice el presidente Petro, como una venganza por operativos militares que los están cercenando. Hay una recompensa esta mañana de 800 millones de pesos, conjuntamente plata con la que intentan bloquear y debilitar, fracturar estas estructuras criminales. La zona donde estalló el carro bomba es comercial, pero también hay residencias. 40 viviendas, 20 locales quedaron estructuralmente afectados. Es el cuarto ataque que sufre este año la capital del Valle del Cauca, cada uno peor que el anterior. Por este atentado hay 2 capturados, uno identificado anoche por el propio presidente Petro, estuvo a punto de ser linchado por la comunidad en un maravilloso ejercicio de control ciudadano. Casi lo linchan, lo golpearon incesantemente, el hombre terminó vomitando sangre, pero la comunidad que lo capturó lo entregó a la policía. Y es, un acto de solidaridad, porque fue la policía o fue la gente de esa zona del oriente de Cali la que ubicó a Sebastián, que es, por supuesto, un hombre muy del corazón de las FARC, que se tomaba fotos en sus redes sociales posando al lado de Tiro Fijo, al lado de Raúl Reyes, los jefes de la época de las FARC desmovilizadas. Esta época es de unas FARC, en teoría, ya rearmadas. Les decía, no es el único hecho de lamentar. Lo del departamento de Cali es uno de los 3 hechos. Después vino lo de Amalfi. Aún no han sido recuperados los cuerpos de 12 policías de los 18 que iban en ese Black Hawk, una misión de erradicación de cultivos ilícitos. El helicóptero tumbado era que ustedes ven en el canal de YouTube, un Black Hawk de la Policía Nacional derribado con un dron bomba, también por disidentes de Marcos Calarcá. Los responsables son allí el Frente 36, a quien hace apenas un año les entregaban camionetas del gobierno, viajaban en carros de la Unidad Nacional de Protección para movilizarse con plata y con armas por carreteras del departamento de Antioquia. Estos, a quienes el presidente Petro está diciendo hoy que son terroristas, que deben ser considerados por el mundo entero terroristas, habían antes, hace pocos meses, habían sido graduados por el propio gobierno, por el presidente Petro, que los defendía como gestores de paz. Habían ordenado su libertad a 4 de los integrantes, entre ellos Edgar de Jesús Orrego, alias Firu, líder de la estructura 36, la misma que atacó a la policía en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Por 7 meses la zona de ubicación temporal para que se agruparan en el Catatumbo. Los otros, los de Mordisco, fueron premiados con varios cese al fuego, los graduaron como interlocutores políticos y ahora el país está pagando las consecuencias de esa generosidad del presidente Petro.
todos envalentonados porque crecieron. Estos grupos ilegales ya tienen más de 21.000 hombres alzados en armas, 1.084 más que hace 6 meses. Vienen creciendo numéricamente, cuantitativamente. El presidente dice que la situación hay que verla de otra manera, atribuye esos ataques a una respuesta por la pérdida del cañón del Micay, en donde, a decir verdad, la disidencia es la que manda. Y atención, esta madrugada hay una noticia de última hora, un atentado en Florencia, cerca a la alcaldía, ocurrió casi a las 4 de la mañana, de baja potencia, son solo daños en casas. Aparentemente, los de Florencia de esta madrugada, los mismos disidentes de las FARC. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Tenemos esta mañana muchas noticias. Fuera del terrorismo, les contaré la cadena de decisiones que viene del Consejo de Estado, que ha emitido en las últimas horas la primera, sacando del cargo al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que incurrió en doble militancia. Anuncia él desde Bucaramanga que se volverá a presentar a unas elecciones atípicas que deben ser hacia final de año, tal vez en noviembre o en diciembre. Él era del Partido Colombia Justa y Libre, pero apoyó a candidatos del Consejo, del Centro Democrático, del Partido Conservador y de la U. Por eso pierde el cargo el alcalde Beltrán de Bucaramanga, un fallo que automáticamente obliga a elecciones atípicas. La otra decisión del Consejo de Estado deja en firme la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, que estaba tambaleando, la respalda el Consejo de Estado, y una tercera decisión del Consejo de Estado tumbando un decreto del gobierno que obligaba a entidades del Estado a contratar publicidad, la tercera parte del presupuesto en publicidad con medios activos alternativos o con influencers, con estos que son tan premiados por el gobierno del presidente Petro. Dice el Consejo de Estado en un fallo muy importante que esa decisión viola el criterio de obligación de elección objetiva, que es uno de los principios de la contratación administrativa en Colombia. A propósito del gobierno, la Fiscalía pidió a la Interpol la circular roja para capturar a un funcionario de los consentidos del presidente Petro que lo había acompañado en la alcaldía, que era muy influyente en decisiones del gobierno. Se llama César Manrique, que tiene ya una orden de captura por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La Fiscalía lo acusa de enriquecerse ilegalmente, se robó por lo menos 3.000 millones de pesos del señor Manrique. El presidente Petro no dice nada, aparentemente fugitivo en Venezuela, a diferencia de Carlos Ramón González, que está fugitivo y allí seguirá, considerado ahora un perseguido político por la dictadura de Daniel Ortega. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es 22 de agosto, se cumplen hoy 57 años de la primera vez que un papa, Pablo VI, estuvo en Colombia. Recuerden ustedes una visita de la cual hay todavía muchos rastros. Esta madrugada la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Han sido 22 meses de guerra, más de 500.000 de personas allí que sufren de hambre, a los horrores de la guerra, una decisión que solamente tiene un responsable, que es el señor Netanyahu, primer ministro que gobierna el Estado de Israel. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en esta mañana de viernes, que es una mañana diferente por cuenta del terrorismo de los disidentes de las FARC. Aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En este momento se presenta un atentado terrorista aquí en la base aérea. Por favor, llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos, 18 muertos y al menos 80 heridos deja la escalada terrorista registrada en las últimas horas en Colombia, en Cali y en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Las disidencias de las FARC son los responsables. En Cali, la explosión de un camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez dejó 6 muertos y 76 heridos. Entre los muertos hay un menor de edad y una mujer embarazada. La explosión dejó daños materiales en más de 40 viviendas y comercios. Entre esquirlas, vidrios quebrados, zozobra y temor han permanecido los habitantes de este barrio del nororiente de Cali, en la Comuna 8, sobre la carrera octava, la que queda sobre el ingreso principal a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. Los vidrios de las casas quedaron destrozados, algunas paredes agrietadas y varios comerciantes con grandes pérdidas económicas, como doña Dilma, que tuvo que cerrar su distribuidora de frutas. Nosotros nos tocó cerrar temprano, ya dejamos, de producir para entregar a nuestros almacenes, pues para poder cumplirles a nuestros clientes. 2 bombas
explosivas, primero sonó una durísimo y la segunda más o menos, pero eso como que hay muertos al piso y el vidrio de todo. Ese que el Dollar City, eso prácticamente se acabó. La alcaldía de Cali y la gobernación del Valle ofrecieron recompensas hasta de 800 millones de pesos. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Este atentado es de parte de la Jaime Martínez, los mismos terroristas, delincuentes, narcotraficantes que llevan desde mayo metiendo bombas en Cali. Horas después del atentado, el presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de seguridad extraordinario en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Allí descartó declarar el estado de conmoción interior, pero anunció una serie de decretos para reforzar el control territorial en el suroccidente del país. Profundizar unas medidas por decreto que ya ustedes pues analizarán cuando se expidan rápidamente para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral pacífico. Un helicóptero de la policía fue derribado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. 12 uniformados fueron asesinados. El director de la policía explicó que en la zona los enfrentamientos continúan, lo que ha dificultado extraer los cuerpos sin vida y a los policías heridos. Hay contacto armado con estos grupos criminales, están utilizando drones, están utilizando toda esa capacidad delincuencial y demencial. Policías que en este momento están en el sector rural del municipio de Amalfi siendo hostigados. El ataque, según el presidente Gustavo Petro, habría sido ejecutado por las disidencias de las FARC. Los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el Frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Sobre esto se pronunció el gobernador de Antioquia. Tenemos registro de un oficio que envió mi general Martínez al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, el 4 de junio del presente año, donde alertábamos precisamente y demandábamos acciones y operaciones concretas en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi. Pues el presidente ha enviado un mensaje internacional, un mensaje a los gobiernos del mundo, y es que declaren como organizaciones terroristas a 3 grupos: disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que según el mandatario hacen parte o están supeditadas a la Junta del Narcotráfico que opera internacionalmente. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas. Debido a los graves hechos de violencia de las últimas horas en el país, un video se ha vuelto viral porque revive una entrevista de Gustavo Petro con la revista Semana realizada en marzo de 2021. En esa entrevista, el presidente dice lo siguiente: mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Yo mismo renuncio porque no sirve. Los precandidatos presidenciales se pronunciaron sobre lo ocurrido en Cali y en Amalfi en las últimas horas. Es hora de que hagamos un gran pacto, un gran acuerdo contra el terrorismo y la seguridad. Nuestra fuerza pública necesita botas, tecnología, drones, helicópteros, gasolina, inteligencia, capacidades. Que le regaló los corredores territoriales a los terroristas, que Cali no aguanta más. Para fortalecer su capacidad violenta contra aeronaves, aviones, helicópteros. Hay que decirlo, lo que más duele es que el gobierno haya abandonado sus Fuerzas Armadas. El país está haciendo un llamado claro y contundente. Por supuesto, defender a la gente que trabaja diariamente, que sale a guerrearla y a trabajar. Tecnología para anticiparse a los planes criminales de quienes quieren desestabilizar al país. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre los atentados, condenando el hecho y exigiendo a las autoridades que den claridad sobre los hechos. El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional. Desde ya la necesitamos urgentemente, o derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional, o este terrorismo acaba con Colombia.
Tras casi 2 años como alcalde de Bucaramanga, el Consejo de Estado tomó la decisión de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán, lo que significa que la ciudad deberá prepararse para una nueva elección. Esta decisión obedece a una doble militancia en las elecciones del 2023, cuando Beltrán acompañó las campañas al Consejo de la ciudad de 4 candidatos que no hacían parte de su partido Justa Libres. Horas después de la decisión del Alto Tribunal, Beltrán se pronunció. A mí no me destituyen, anulan la elección. Por lo tanto, Bucaramanga, vamos a volver. Me duele lo que está pasando en la ciudad. Un juez de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía de legalizar la captura en contra de Oscar Santiago Gómez por su presunta participación en el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco, quien cayó de un 9º piso de un edificio en Bogotá el pasado 27 de julio. Aproximadamente sobre las 5 de la mañana, usted, con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada persona, cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, toda vez que agonizaba por la asfixia a la que había sido sometida por usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del 9º piso en el que se encontraba. La Fiscalía le solicitó a la Interpol tramitar circular roja contra César Manrique y pidió nuevamente a esta misma entidad gestionar una respuesta a la solicitud de notificación roja por el caso de Carlos Ramón González. La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió que la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González era un escenario previsible, pues se le permitió salir del país pese a existir una investigación penal en su contra. Lo primero que debían haber hecho era tomar las medidas para que esas personas que eran claramente indiciarias desde el mismo momento de la investigación inicial, tuvieran las medidas para no salir del país. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha acusado esta mañana al gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna declarada hoy en la Franja de Gaza, afirmando que utilizar el hambre como método en un conflicto armado es un crimen de guerra. Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha negado que se esté produciendo esa hambruna y dice que el informe, publicado esta mañana por el grupo independiente respaldado por la ONU, forma parte de una campaña fraudulenta auspiciada por la organización terrorista Hamas. Las costas de Venezuela es la que Estados Unidos busca militarizar con el objetivo de contrarrestar la amenaza de Nicolás Maduro y el cartel de los soles, así lo aseguró el director de la DEA, Terrence Cole. Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN desde Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia. En el campo militar, el poderoso USS Iwo Jima, considerado una base flotante, estaría el domingo en el Mar Caribe como parte de la operación antinarcóticos. Luis Díaz, que ha estado en equipos como Junior, Porto y llega de Liverpool, espera tener una gran temporada en el Bayern de Múnich. Una liga que promete mucho, que ya me di cuenta en el primer juego que es muy intensa, físicamente es increíble, entonces te mantiene mucho al tanto, me va a ayudar muchísimo en lo físico. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El atentado de esta madrugada en Florencia, en Caquetá, es menor al lado de los daños causados por los dos atentados terroristas de ayer, el de Cali y el del helicóptero, el Black Hawk de la policía, que estaba destinado a operaciones antinarcóticos en el departamento de Antioquia. Lo más grave ocurrió en Cali, a donde llegó anoche el presidente Gustavo Petro. Terminó al filo de la medianoche un consejo extraordinario de seguridad en el que finalmente, Felipe, buenos días, el gobierno decidió no declarar la conmoción interior. El presidente, eso sí, antes desde Valledupar, en donde estaba ayer en la tarde, había declarado a estas organizaciones, las de Iván Mordisco, el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC, estos de Calarcá, los del Frente 36, que atacaron el helicóptero en Amalfi. Todos, dice él, le pido al Estado colombiano, que él lo representa, le pido al Estado colombiano y al mundo que los considere ahora terroristas. Sí, Néstor. A mí me ha sorprendido mucho la actitud del presidente de los últimos días, porque él en su cabeza viene hablando hace varios días de la oficina de Dubái, de la Junta del Narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos 3 años en la fracasada paz total y solo hasta ahora el presidente se da cuenta que son grupos narcotraficantes. Y que son grupos no solo de narcotráfico, sino terroristas. Felipe, dice el presidente que le va a pedir a la Agencia Jurídica del Estado que inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso por delitos contra la humanidad contra los dirigentes de todas estas organizaciones. La verdad es que hay un enorme error jurídico, Néstor. Iván Mordisco, Calarcá, que son otros disidentes de las FARC, y los del Clan del Golfo, con quienes los que apenas están negociaciones en Qatar. Sí, hace apenas 8 días estaba anunciando el presidente conversaciones con lo que él llama autodefensas gaitanistas de Colombia, que es el Clan del Golfo, señor Ex. Sí, realmente sorprendente que el presidente 3 años después se haya dado cuenta de su fracasada paz total, ¿no? No, le decía Néstor que en Colombia no hay listas de grupos terroristas como existe en otros países del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene unos efectos que no son los que dice el presidente además, sino que básicamente cuando una organización es considerada terrorista, el Estado que las declara en esa condición les impone una especie de sanciones de carácter económico, por ejemplo, va sobre sus bienes como lo está haciendo con Venezuela, con los bienes que ha incautado y que dice que son de Maduro, y le impide a otras personas tener alguna relación o alguna negociación con esas personas, y no necesariamente produce el efecto militar que dice el presidente que produce, que es que se pueden utilizar, digamos, instrumentos de guerra, cuando en realidad esos se pueden utilizar si hay un conflicto armado o no. Pero el mayor error jurídico del presidente es pedir que demanden al Estado que, como usted dice, él representa. Es él, el presidente tal vez no ha entendido que en la Corte Penal Internacional no se demandan a unas organizaciones, sino que realmente se demanda es al Estado colombiano por no hacer aquello necesario para perseguir a las organizaciones, en este caso a las organizaciones. Al margen del tema jurídico, Felipe, me parece que aquí hay un viraje del gobierno. Porque estos señores, Clan del Golfo, los de Calarcá, los disidentes de Iván Mordisco, eran considerados sus jefes gestores de paz en decretos del año pasado. El gobierno los había premiado con la figura del cese al fuego. El gobierno los había graduado como interlocutores políticos. Estos señores, los de Calarcá, los que derribaron el helicóptero de ayer en Amalfi hace apenas un año, julio del año pasado, los pillaron, recuerde usted, en un carro de la Unidad Nacional de Protección. Claro, es decir, estos señores eran consentidos del Estado colombiano o del gobierno nacional. Así que hay un viraje profundo del presidente Petro, Felipe, diría yo, si me lo permite, y me parece en buena hora, si el presidente Petro se está dando hoy cuenta 3 años después de que son narcotraficantes y terroristas, me parece que más vale tarde que nunca. Sí.
Néstor, no olvida la segunda Marquetalia en cabeza pero de además Iván hay que Márquez, mirar está en las Venezuela. extradiciones, que las extradiciones de muchos de los miembros de estas disidencias y de Calarcá y de Mordisco las paró porque estaban en conversaciones con el gobierno. ¿Y ahora nos viene a decir que son narcotraficantes? La situación esta mañana en Cali es terrible. Es una ciudad que está viviendo las peores escenas por cuenta de este terrorismo. La buena noticia es que la gente reaccionó y capturó los habitantes de ese sector oriente de Cali a 2 de los autores de esa columna de Iván Mordisco. Los cogieron, los patearon y los entregaron a la policía, uno de ellos Sebastián, una ciudad que amanece militarizada y otra vez con la paranoia que deja esta actividad de terrorismo. Desde Cali, Lina Vera. Sí, señor Néstor, las principales vías, especialmente la carrera octava y las entradas y salidas de la capital del Valle están militarizadas desde anoche y hasta nueva orden permanecerán de esta manera después del atentado terrorista que se vivió cerca de las 2:50 de la tarde, donde un camión bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando como resultado 6 personas muertas, entre ellas un taxista, un joven motociclista y una mujer embarazada quienes transitaban en este sector. Por su parte, otras 76 personas más resultaron heridas, quienes hoy permanecen en diferentes centros asistenciales. Entre los lesionados hay 8 menores de edad y 3 adultos mayores. Los videos que fueron captados por la comunidad se ve como la gente después del ataque corre, pide ayuda, pide ambulancias, desesperados para lograr ayudar a la gente que quedó tendida en medio de esta vía. En este momento se presenta un atentado terrorista aquí en la base aérea. Por favor, llamen bomberos, ambulancias. Hay muchos heridos. Aquí hay una muchacha querida al frente de la base. Muchos heridos. Hay muchos heridos. Por favor, llamen ambulancias. Uno de los videos que más generó impacto fue el de un motociclista que suplicaba ayuda para salvar a su esposa mientras le imploraba en brazos que no lo abandonara. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Ese mucho hijo de puta. Eso está echando humo, ese hijo de puta, pues. Esa gonorrea, pues. ¿El del camión? Sí, el camión. Marica, ya yo sé. No te mueras, no. Por favor. Este sector, como les contaba Néstor, es una vía principal, un sector residencial donde hay muchos locales comerciales, pero también viviendas donde habitan familias desde hace mucho tiempo, quienes han manifestado que nunca sintieron la zozobra e incertidumbre de vivir un ataque terrorista. Es un sector donde la comunidad sale a hacer ejercicio, hay juegos infantiles, un sector bastante concurrido, ya que es una vía que conecta con el sector de Juanchito, municipios como Candelaria, Florida, Pradera, por lo que transitan muchos buses intermunicipales. Precisamente entre las personas que resultaron heridas se encuentran pasajeros de un bus. Las personitas que venían pasando sí quedaron muy mal, muy heridas, personas con la pierna prácticamente mocha, el bracito, o sea, una cosa tremenda. Seguridad, una guerra que nos han metido de nosotros los civiles, no tenemos nada que ver, da impotencia, dice uno, no, por Dios, esto que es, hasta dónde vamos a llegar, mucho daño ya al civil, al de a pie, implementar más la seguridad, que los ataques están siendo fuertes, entonces toca también implementar la seguridad. Cerca del atentado hay una sede de la nueva EPS donde varias personas de la tercera edad se encontraban a las afueras realizando largas filas para agendar citas y poder reclamar sus medicamentos. Muchos de ellos tuvieron que salir corriendo desesperados. Cayeron todos los números de los consultorios y la gente gritaba, la gente lloraba. Eso se sintió impresionante. La doctora haga que vea que ya que evacuar, pero eso fue tremendo. Y yo vivo por aquí cerquita. Me llamó una vecina llorando que ella sabía que yo estaba aquí, que me había pasado. En el momento de los hechos se confirmó la captura de 2 hombres que estarían implicados con este atentado terrorista, quienes según las palabras del mismo presidente estaban cargados de explosivos. Uno de estos capturados es alias Sebastián, de 23 años, oriundo de Corinto, Cauca, integrante del Frente Jaime Martínez. La comunidad lo entregó a las autoridades después de casi lincharlo. Son aproximadamente 40 casas afectadas, donde esta onda explosiva quebró vidrios, puertas y más de 20 negocios también sufrieron daños materiales, entre ellos un Dolarcito y un supermercado de las tiendas Ara que quedaron con su fachada completamente afectadas. Precisamente después de registrarse este atentado, se realizó un consejo de seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde estuvo presente el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior y toda la cúpula militar. Ahí el alcalde de Cali, Alejandro Deer, afirmó que el camión bomba venía desde el departamento del Cauca.
Este atentado es de parte de la Jaime Martínez, los mismos terroristas, delincuentes, narcotraficantes que llevan desde mayo metiendo bombas en Cali. Por eso mandan 2 camiones desde afuera de Cali, todo indica que desde el norte del Cauca, para que estallen de esta manera. Debe ser desarticulada esta organización terrorista que tiene un solo objetivo: delinquir, vender droga para enriquecerse. El otro carro bomba que se encontraba también en el lugar y que por fortuna no explotó fue retirado del sector y horas después las autoridades desactivaron la carga explosiva. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Jairo García. Ha sido un día doloroso para Cali y por eso en el Consejo de Seguridad con el señor presidente y con el señor alcalde están claras las instrucciones para retomar el control territorial en Jamundí. Hoy se ha hecho la revisión de los componentes de la zona, se han retirado los camiones, pero seguimos verificando la zona. Realmente fue un atentado, creo que no lo ha visto Cali, de estas dimensiones. Y es que ante la posibilidad de la declaratoria del estado de conmoción interior, el presidente Gustavo Petro descartó y confirmó que las medidas de seguridad que se van a aplicar en la región serán a través de decretos. Yo creo que tenemos ya los instrumentos, hay que avanzarlos y profundizarlos más, pero la experiencia alcanzada ya nos permite seguir acorralando las fuerzas que aquí se denominan del Estado Mayor Central. No, la decisión es profundizar unas medidas por decreto que ya ustedes pues analizarán cuando se expidan rápidamente para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral pacífico. La zona a esta hora, Néstor, permanece acordonada, el paso completamente restringido, mientras que en otros puntos de la ciudad están siendo vigilados por la fuerza pública. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para lograr la captura de los autores materiales de este hecho, 200 del Ministerio de Defensa, 400 de la Alcaldía de Cali y 400 de la Gobernación. Se habla de la realización de otro Consejo de Seguridad en las próximas horas, reunión que estamos a la espera de su confirmación. Este sería el 4º atentado terrorista registrado en la capital del Valle del Cauca tan solo en este año, pues recordemos que el pasado 10 de junio se registraron otros 3, Néstor. Lina, gracias, 6 de la mañana, 32 minutos. Esa imagen de ese taxi reducido, achicharrado, esa es la huella, Felipe, de la metralla que le pusieron. Es decir, un atentado con toda la intención de eso, de hacer daño. Se llama sevicia, con toda la maldad, con toda la crueldad. No era simplemente la explosión, sino que esa metralla se incrusta, Néstor, corta, hace de todo. Históricamente, la metralla, que es basura prácticamente, tornillos, clavos, tuercas, ha sido utilizada por las FARC, Néstor, para causar mucho más daño, porque eso sale cuando explota, cuando detona el explosivo, eso sale a toda velocidad, causando muchísimo más daño sobre las personas, por supuesto, pero ese vehículo, ese taxi que usted ve, deja el rastro de efectivamente cómo actúa, qué daño causa la metralla que ellos utilizan para causar mucho más dolor. La mala noticia es ese terrorismo de disidentes de las FARC. La buena noticia es que la comunidad allí en el oriente de Cali capturó a los 2 responsables, solamente 2, que fueron los que activaron los carros bomba. Esa imagen de ese Sebastián Felipe golpeado por la comunidad a punto de ser linchado demuestra, por otro lado, los resortes sociales que todavía hay alrededor del terrorismo, que son, por supuesto, una buena noticia. Y fíjese que en las fotos que se han visto de este delincuente, Néstor, se le ve atrás pues con fotos de Santrich y toda esta cosa. Sí, posando, ¿no?, de terrorista. Posando de terrorista, con uniforme de terrorista y tal. Y entonces salen algunos personajes indeseables a decir que es otro atentado promovido por la derecha. Sí, Felipe. Me imagino que usted sabe a quién me refiero. Sí, señor, sé a quién se refiere. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Hay otro atentado menor al lado de los de ayer, esta mañana en Florencia, en Caquetá. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. La explosión fue cerca de las 3:30 de la mañana en el centro de Florencia, Caquetá, cerca a la alcaldía de ese municipio, más exactamente en la carrera 12 con calle 15. Según los primeros reportes de las autoridades, la explosión, que fue una carga de baja intensidad, ocurrió en un andén cerca a la droguería Selecta. La explosión, por suerte, no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí daños materiales en varios locales comerciales. La droguería
un local de cosméticos, un local de servicios de telefonía, el andén, pues por supuesto destruido, canecas destruidas y por supuesto daños materiales. No descarta la policía que se trate de un tema de extorsión, aunque se están barajando varias hipótesis. Lo que sí señalan algunos testigos es que en la tarde de ayer comenzaron a circular audios en redes sociales señalándole a los habitantes de Florencia que no se acercaran al centro de la ciudad, que no se acercaran a la alcaldía y al final pues terminó siendo cierto esas amenazas con esta explosión hacia las 3:30 de la mañana y que, como le comentamos, Néstor, en este momento las autoridades están tratando de indagar quiénes son los responsables detrás de esa explosión. 6:35 a.m. y no costará trabajo llegar a la conclusión de que allí Florencia es una zona de alta presencia de los mismos disidentes de las FARC. 6:35, los otros disidentes en esta explosión de bandas criminales son los de Calarcá, del Frente 36, que eran los que iban en carros de la Unidad Nacional de Protección hace apenas un año. Ahora derribaron un helicóptero, mataron a 12 policías, no han podido hasta este momento rescatar los cadáveres. Unas imágenes, había alguien grabando, terribles, que demuestran el poder de esos drones, la nueva herramienta de estos grupos terroristas. En Medellín, Héctor Santamaría. Néstor, luego de los ataques con tatucos y drones a los miembros de la Policía Antinarcóticos, hubo fuertes enfrentamientos, por lo que fue enviado un refuerzo al Ejército y la Fuerza Aeroespacial a esa zona rural en el nordeste de Antioquia, donde ya se logró tener el control del territorio, pero ahora las condiciones climáticas no han permitido la extracción de los cadáveres de los 12 miembros de la institución que murieron en ese ataque. Néstor, y es que toda esta tragedia inició cuando 2 helicópteros de la Policía Nacional iban a evacuar a personal que adelantaba erradicación manual de cultivos ilícitos y estaban arribando hasta un punto en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, en donde la población escuchó varias detonaciones que causaron y que vivieron momentos de pánico e incertidumbre por parte de los ciudadanos. En videos que graban los propios campesinos y que han circulado en las redes sociales, se ve como uno de los helicópteros Black Hawk de la policía volaba por la zona rural del municipio cuando fue atacado con tatucos y drones. Lamentablemente, uno de los helicópteros fue impactado por los drones en el rotor trasero encargado de estabilizar la aeronave, lo que hizo que se precipitara en la zona montañosa en medio de los cultivos que intentaban erradicar. El director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes. En la mañana hoy había un grupo de antinarcóticos de la policía en la vereda de Los Toros. Estaban haciendo un tema de aspersión. Ellos fueron atacados con drones, con tatucos y con disparos de fusil. El gobierno de Antioquia aseguró que el ataque fue perpetrado por las disidencias de alias Calarcá, esto por las rentas de estupefacientes, y que se evidenció además, Néstor, en otro video que ya tiene inteligencia de la Policía Nacional y que ha generado repudio porque se escucha lo que serían varios integrantes de estas disidencias de Calarcá celebrando el ataque y que coronaron que tumbaron uno de los helicópteros. ¡Señor, hijo de puta! ¡Coronamos! ¡Coronamos, viejo, coronamos! Coronamos, viejo, coronamos. Puta, estuvo buena. Eso voló los trapitos por lo alto. La misma dirección de la Policía Nacional confirmaron las identidades de los fallecidos. Néstor, estos son el subteniente Nicolás Ovalle, el subteniente José Camacho, el mayor Carlos Mateus y los patrulleros Neiber Zúñiga, José Varela, Jason Zamboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Richard Lagos y Juan Guzmán. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, estaba entregando el reporte cuando habló de la última víctima identificada por las autoridades. Y acaba de morir el otro artillero, de nombre Michael Steven Astaiz. Es decir, así son 12 los fallecidos, es decir, que quedaríamos así como con 3 heridos. El presidente Gustavo Petro lamentó la situación a la vez que señalaron a las disidencias de Calarcá como los responsables, especialmente alias Barbas. Los hechos en Amalfi muestran fehacientemente que el Frente 36, como se le denomina allí, cuyo dirigente es un señor alias Barbas, pues no hace sino cuidar un cultivo de hoja de coca. Está ligado exclusivamente a una economía ilícita. Néstor, no solamente el gobierno de Antioquia ha señalado que se necesita militarizar 4 de las 9 subregiones de Antioquia, incluido el nordeste del municipio de Amalfi, también las alertas ya se habían advertido desde la Defensoría del Pueblo, su directora Iris Marín.
Lo que sí muestra esta situación es que los grupos armados están operando por intereses de economías ilegales y que en este caso están afectando a policías que estaban trabajando por sustitución de cultivos, que es una economía ilegal. Aunque en minutos, Néstor, el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, en el comando de la Policía de Antioquia, iba a entregar detalles de los atentados, la situación de los heridos y cómo iba a ser la extracción de los 12 cadáveres de la vereda de Los Toros de Amalfi, pues esta rueda de prensa a última hora fue cancelada. Lo que sí se espera es que se aumente la recompensa en los próximos minutos para la captura no solamente de alias Barbas, sino también de alias Guillermino y alias Guaricho, quienes se disputan con otros grupos armados como el Clan del Golfo, el cultivo de la coca, y que actualmente estos 3 cabecillas tienen recompensas de hasta 200 millones de pesos por parte de las autoridades, Néstor. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana y este terrorismo es el precio de las concesiones a los delincuentes, a los grupos ilegales que están envalentonados y crecidos. Ya suman más de 21.958 hombres alzados en armas, 1.084 más que hace 6 meses. Solo para hablar de la disidencia, pasaron de tener 5.167 hombres a 5.784 miembros en este periodo de tiempo. Mordisco tenía 2.059 en armas y ahora tiene 898 integrantes solo en redes de apoyos y pasó de 2.283 respectivamente en hombres que están apoyándole a su lucha para mantener el narcotráfico. Los de Calarcá pasaron de 1.272 hombres en armas y 896 en redes de apoyo a 1.404 y 1.111 en su capacidad. Es decir, subió de 2.170 a 415 personas. Los delincuentes, muchos con asientos en la fracturada Mesa de la Paz Total, hacen presencia en 10.934 veredas de 562 municipios en 29 departamentos de Colombia. En Cali, el ataque fue ordenado por Iván Jacobo Hidrobo, que es alias Marlon, uno de los máximos cabecillas del bloque occidental de las disidencias de Iván Mordisco. Uno de sus seguidores es Sebastián, uno de los 2 capturados que ayer vestía un overol y una camiseta amarilla y que cuando fue capturado se identificó con ese nombre y dijo que era oriundo de Corinto, Cauca. En sus redes sociales hay rastros de su afinidad con las FARC. Había publicado varias fotografías, detrás se veían colgados varias fotos de referentes de la extinta guerrilla de las FARC como Jacobo Arenas, Manuel Marulanda alias Tiro Fijo y Raúl Reyes. Pero el crecimiento de los grupos ilegales no solo es en números, también en tecnología y capacidad de hacer daño y recuperarse. El hecho de que hayan asesinado a 12 policías en Amalfi, Antioquia, tumbando un Black Hawk, una de las máquinas de guerra más poderosas, con un dron, es prueba de ello. Este crimen es responsable el Frente 36, comandado por alias Barbas y Óscar Javier Cuadros alias Chejo, que le responde a Calarcá, con quien hoy el gobierno tiene diálogos de paz y quien ha sido uno de los principales consentidos por el presidente Gustavo Petro. Este crudo panorama y preocupante es por la permisividad con la delincuencia que está dejando víctimas casi que a diario. La conoce el gobierno, que un día vuelve a extenderles la mano y a ofrecerles gabela a todos estos delincuentes y al día siguiente pide que se les declare organizaciones terroristas como si fuera un gran descubrimiento que son terroristas y que son narcotraficantes. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 43 minutos. Una de las 2 decisiones del Consejo de Estado de las últimas horas es la que le pone freno a la norma impulsada por el presidente Gustavo Petro, que obligaba a las entidades nacionales a destinar un 33% de su presupuesto publicitario a los llamados medios comunitarios, alternativos y digitales. Las otras 2 son las que dejó en firme la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación tras analizar y rechazar una demanda de nulidad electoral presentada en su contra y en la que el Consejo de Estado destituyó al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por doble militancia, anulando así la elección del mandatario que se presentó en campaña como el Bukele colombiano. Pero hablando de la suspensión provisional de la Directiva Presidencial 11 de 2024 por parte del Consejo de Estado, esta marca un punto de inflexión en el debate sobre el uso de la pauta oficial en Colombia. Para el gobierno Petro,
su objetivo declarado era democratizar el acceso a la información y fortalecer las voces históricamente marginadas. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la directiva vulneraba los principios esenciales del Estatuto de Contratación Pública, como la selección objetiva, la libre competencia y la autonomía contractual de las entidades estatales. En otras palabras, aunque la intención era legítima, el mecanismo impuesto desde la Presidencia de la República excedía sus facultades legales y constitucionales. La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata y contundente. Desde su atril favorito, su cuenta de X, el presidente Petro trinó y calificó la decisión como un abuso a la libertad de prensa y defendió el derecho de los medios alternativos a recibir pauta estatal. Pero el debate no gira únicamente en torno a la libertad de expresión, sino también al uso estratégico de los recursos públicos. El gobierno planteó la iniciativa en un congreso con medios comunitarios como una forma de contrarrestar la narrativa de los medios tradicionales que suele ser criticada por el gobierno Petro, frente a las crecientes revelaciones sobre el uso de la pauta estatal para encuentros con influenciadores cercanos al gobierno nacional. Esta misma semana, en el ya acostumbrado Consejo de Ministros televisado, el presidente Petro ordenó a todos sus ministros pautar más los logros del gobierno nacional con miras al 2026. La decisión del Consejo de Estado puede sentar un precedente clave frente al uso político de la pauta que han tenido todos los gobiernos, pero que en el actual ha direccionado hacia los influencers de izquierda. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:46 a.m. y otra bomba también a punto de explotar, la del apagón en el Caribe colombiano y la creciente preocupación por la falta de energía para el resto del país. Preocupación latente, creciente y cada vez más urgente, según las propias empresas del sector eléctrico. 14 generadoras de energía que ayer lanzaron nuevamente angustiosos gritos de ayuda durante la instalación del 12º Foro Energético de ANDEG, Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, y escenario de angustia, preocupación y la verdad de mucho miedo sobre lo que parece ser un inevitable apagón en el Caribe colombiano debido a la billonaria deuda que aún no paga la empresa Aire, distribuidora y comercializadora en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, con alrededor de 1.3 millones de usuarios y cerca de 5 millones de personas, todos hoy en riesgo de quedarse a oscuras debido a la gravísima situación financiera de la compañía Aire, intervenida hace ya 340 días por la Superintendencia de Servicios Públicos, en un momento en el que adeudaba 700.000 millones de pesos al resto del sector eléctrico, pero intervención que la verdad no ha servido para nada, con una deuda que viene doblándose, multiplicándose por más de 2 y acumulando hoy un nuevo saldo en rojo por 1.4 billones de pesos, que mirados con microscopio y bajo la lupa se distribuyen así: 900.000 millones con las empresas térmicas, que son las que más llevan de este bulto, 300.000 millones con las hidroeléctricas y 200.000 millones con otras empresas distribuidoras de energía. Recursos que, si no se pagan cuanto antes, podrían generar un terrible shu en el sector eléctrico colombiano. Una bola de nieve que puede impedir, por ejemplo, que las centrales térmicas sigan comprando carbón o gas natural para seguir con su funcionamiento. Escenario ya a la vuelta de la esquina que dejaría a la región Caribe a oscuras el 35% del día. Sí, las térmicas se apagan. Una bomba de tiempo que no solo afectaría a la región Caribe, sino que también se convierte en todo un problema nacional, toda vez que esas centrales térmicas son el gran respaldo del sistema eléctrico y que en épocas de sequía o de fenómeno del Niño llegan a generar hasta el 50% de la energía. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo.
Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Sobre el atentado esta madrugada en Florencia, el coronel César Pinzón es el comandante de la policía allí en Caquetá. Coronel Pinzón, buenos días. Buenos días, Néstor, Dios y patria. ¿Qué pasó esta madrugada, coronel? Bueno, sobre las 3:30 de la mañana hizo explosión un artefacto de baja intensidad en la vía pública. Lo habían dejado abandonado en una caneca de la basura en la vía pública. No tenemos afectaciones a la vida ni a la integridad de personas, algunos daños materiales pues en una droguería que era lo más cercano que había allí. ¿El atentado fue contra la droguería, coronel? Es probable, está muy cerca a la droguería, sin embargo, pues fue en la vía pública. Estamos en este momento en el desarrollo del plan de búsqueda de información para aclarar pues estos hechos. ¿Y tienen alguna idea sobre los autores o las razones de este atentado? No, por ahora no. Estamos haciendo el proceso de recolección de información. No se descarta que tenga que ver por algunos temas relacionados con extorsiones. Sí. ¿Y quién extorsiona allí en Florencia? ¿Los disidentes de las FARC, me imagino, coronel? Bueno, es una de las variables, sí. Aquí pues es conocido en medios de comunicación y también en algunas investigaciones. Hay una estructura, Rodrigo Caete, que ha hecho panfletos citatorios de manera masiva a comerciantes y pues no se descarta que vengan de ahí. Coronel, ¿este atentado esta madrugada puede estar relacionado con el de ayer o los de ayer en Cali y en Antioquia? Bueno, no tengo esos elementos de información. Ahora mismo vamos a ir al Consejo de Seguridad, en la Alcaldía, en Gobernación y vamos a articular con el nivel central todos los elementos de información. Por ahora, pues tengo lo que tenemos acá en territorio. Me informan oyentes esta madrugada desde Florencia, coronel, que están circulando unos audios advirtiéndole a los ciudadanos que no circulen por el centro de Florencia. Sí, ayer luego de los hechos en Cali empezó de manera masiva, digamos, eso lo que genera, esos hechos de Cali, pues generan miedo, temor y de manera masiva circularon por WhatsApp algunos comunicados, ¿no? Algunos no mencionaba a Florencia, otros sí. Inmediatamente empezamos a reactivar y a reforzar nuestros dispositivos de seguridad, revisiones con unidades de antiexplosivos, el registro y control identificando de personas, los ejes viales y bueno, seguimos ahí en la tarea trabajando para mitigar y llamado a la comunidad a la denuncia y a informar oportunamente cualquier actividad sospechosa. Coronel, esto tendría que ver eventualmente, usted dice, con extorsión allí en Florencia. ¿Qué tipo de panfletos, qué tipo de extorsión y exigencia le habían hecho a los dueños de este local? No, puntualmente a la droguería. Ahora mismo vamos a trabajar ahí con la Policía Judicial y con nuestro aula. Puntualmente la droguería no tengo conocimiento, pero lo que estoy hablando en el contexto es que sí, digamos, han habido panfletos que se encuentran en investigación, manuscritos donde hacen citaciones a zonas rurales, algunos comerciantes. Esto pues lo ha venido diciendo el señor gobernador, lo hemos venido denunciando las autoridades. Ya hemos tenido algunas capturas, hay algunos resultados, pero bueno, seguimos allí trabajando en este tema. Sí, pero las exigencias a esos comerciantes, coronel, excúseme que yo le insista, ¿es de cuánto? ¿Cuánta plata le están cobrando como vacuna mensual a los comerciantes en Florencia? En los panfletos que hemos conocido lo que hacen son citaciones a áreas rurales, en algunos dice usted ya sabe a dónde debe llegar. Hemos conocido en algunas denuncias que llegan a 50 millones, 60 millones de pesos. ¿Los citan y personalmente les piden la plata? Exactamente. Sí.
Y si los citan y les piden las platas, ¿por qué no hay capturados? ¿Por qué no hay operativos contra ellos, coronel? Sí, hemos tenido capturas, sí hemos tenido incautaciones. Hace poco tiempo capturamos a una persona que nos tenía acá, digamos, afectado, alias Raúl. Lo pusimos a disposición de autoridades judiciales, hace parte de unas disidencias. Hemos tenido ya un poco más de 30 personas capturadas por este delito, por el delito de la extorsión en lo que va corrido del año. Poca denuncia, estamos invitando a la comunidad a que denuncie. Las citaciones son a áreas rurales, digamos, bastante alejadas y pues bueno, desafortunadamente algunos ciudadanos aceptan ir allí, pero estamos trabajando en campañas de prevención, de disuasión de este tema. Coronel, precisamente frente a estas citaciones, ¿qué información tiene usted sobre una fiesta que está convocando alias Calarcá, una feria en el caserío 12 de octubre? Calarcá, que es de los jefes disidentes de las FARC allí en Caquetá. Sí, señor, alias Calarcá, en el caserío 12 de octubre, rifando vacas, feria bovina y hasta regalando maquinaria. Bueno, sí, ha circulado por algunos WhatsApp también, algunas imágenes y algunas convocatorias de esta fiesta en el 12 de octubre, como usted tal cual la está mencionando, y es justamente uno de los temas que vamos a tratar ahora mismo en el Consejo de Seguridad. Pero, coronel, ¿no le parece un poco descarado de parte de este líder disidente y que demuestra el control territorial que tienen las disidencias en esta zona, que hasta convoquen a una fiesta? Están convocando, sí, a unas actividades. No conozco el contexto allá exactamente. Hoy nos vamos a articular con las fuerzas militares, con inteligencia, para ampliar un poco más. Conocemos lo que usted nos está informando. Esto creo que tiene que ver con una zona rural en San Vicente del Caguán, donde están haciendo esos anuncios. ¿Y ya cierto, hoy lo vamos a denunciar. ¿Que estos disidentes, coronel, van a regalar maquinaria? No lo sé, pues es lo que anuncian en los medios ahí de WhatsApp y en las cadenas, pero usted sabe todo el volumen de información que surge por allí, pues no tengo una información así como objetiva, no sé si sea cierto. Coronel, perdóneme la pregunta, estos disidentes de las FARC están convocando ferias, convocan a los comerciantes para extorsionarlos, ponen la bomba de esta madrugada. ¿El Estado está ejerciendo allí control territorial? Es decir, ¿en Caquetá mandan los disidentes o manda el Estado colombiano? No, eso no es verdad. La fuerza pública, tenemos un despliegue en el territorio, estamos haciendo control de los ejes viales, identificación en los ejes viales de personas, de vehículos. Saben ustedes que Florencia lleva más de 200 días sin homicidios en términos de seguridad ciudadana. Incautaciones, todas las cifras, digamos, relacionadas con la parte operativa y disminución de algunos indicadores en términos de la seguridad, pero son fenómenos que se van ocurriendo. En términos de la seguridad tenemos un balance significativo acá importante, especialmente el delito de la vida se ha venido protegiendo acá la vida con disminución, 9% la disminución del homicidio en el Caquetá. Apareció la ciudad de Florencia como una de las ciudades en ese término con la tasa más baja de homicidios. Vale. Coronel Pinzón, gracias por atender este llamado de Blue Radio. Muy amable, coronel, y suerte allí en Caquetá. Dios y patria, buenos días. Es el comandante de la policía a propósito del atentado de esta madrugada, tercer hecho terrorista en las últimas horas en Colombia, 6:58. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Señor alcalde Eder en Cali, buenos días, alcalde. Muy buenos días, Néstor. De buenos no tienen nada, por supuesto, es una manera de saludarlo. Alcalde, ¿cuál es la situación de Cali esta mañana, 18 horas después del terrorismo? La situación de Cali ahorita es estable. Aquí ya tenemos todavía la fuerza pública desplegada por la ciudad. Aquí sigue el ministro de Defensa en Cali, siguen los altos mandos en Cali. En este momento, en esta mañana, tendremos una reunión, otro Consejo de Seguridad ya para operativizar los acuerdos que se alcanzaron anoche, el principal de las cuales es la conformación de un puesto de mando unificado permanente que articule a la nación, a Cali, al Valle y a la fuerza pública para tomar la zona de Jamundí, que yo tanto he estado alertando que no es aceptable que esté en manos de estos criminales, ya sea haciendo sus fechorías terroristas o inclusive hasta sembrando coca. Sí, pero ¿qué tiene que ver lo de Jamundí